Hola, en los videos anteriores vimos cómo hacer balances global e internos en una columna de destilación. Estos los representamos como líneas de operación, tal y como los vemos acá. Si tenemos una columna de platos con un rehervidor parcial, suponemos etapas ideales, podemos trazar la escalera que define los cambios de composición etapa por etapa. Por ejemplo, acá tendríamos este primer cambio en forma de triángulo que va a corresponder a la composición alrededor del rehervidor, suponiendo que tenemos un rehervidor parcial. Si continuamos, podemos seguir trazando la escalera que nos define las composiciones plato por plato. Si hacemos el cambio de línea de operación apenas lo logramos, podemos obtener entonces el número teórico de etapas que se requieren para determinada separación. Ahora bien, supongamos que tenemos un caso como el siguiente, que representa ese triángulo que estamos trazando ahí. Los triángulos alrededor de cada etapa van a representar las coordenadas de las composiciones alrededor de cada plato. Si, por ejemplo, tenemos como el plato 1, acá el plato 2 y acá el plato 3. Vamos a tener una composición de líquido que estaría entrando, que viene con la composición igual a la composición del reflujo, en este caso X0. Y tenemos un vapor que sale, que abandona ese plato que tiene composición Y1. El líquido que sale de ese plato tiene composición X1. Y al plato ingresó un vapor que tiene composición Y2, porque viene del plato 2. Ahora bien, acá podemos ver cómo arriba del plato tenemos la composición del líquido y el vapor que se encuentran en ese punto, justo por encima. En este caso, puesto que estamos hablando del vapor que entra a un condensador total, la composición del líquido de reflujo es exactamente la misma. Y nuestra gráfica está representada por este punto, nos representa esa coordenada. Abajo del plato, las composiciones serían los valores X1, Y2, que viene dado sobre la curva de operación, ese punto que he señalado. Las composiciones de salida podemos suponer en este caso que se encuentran en el equilibrio. Entonces, Y1 y X1 son valores que están en equilibrio y están representados por esta coordenada. Por eso el triángulo nos representa las coordenadas de las composiciones alrededor del plato 1. De igual manera podemos hacer lo mismo para los demás platos. Por ejemplo, si vamos y vemos el plato 3, tenemos las coordenadas Y3, el vapor que está saliendo, Y4, el vapor que está entrando, X2, la composición de líquido que está entrando, y X3, la composición de líquido que está saliendo. Igualmente, tenemos en nuestro caso las coordenadas X2, Y3, las coordenadas Y3, X3, suponemos que están en el equilibrio, y finalmente las coordenadas X3, Y4. Ahora bien, hasta el momento hemos supuesto que los platos serían ideales o las etapas tienen una eficiencia del 100%. Sin embargo, en la realidad eso no ocurre. Podemos hacer la corrección utilizando el parámetro conocido como la eficiencia de Murphy. La eficiencia de Murphy, ya sea expresada para la fase líquida o para la fase de vapor, como lo vemos en estas ecuaciones que tenemos acá. La eficiencia nos va a relacionar cuánto es el cambio real que ocurre con respecto al cambio ideal. El cambio ideal
es la composición que veríamos si fuese para la fase de vapor, desde la composición de la línea de operación hasta la composición de equilibrio. Ese es el mayor cambio posible, de manera que esto nos representa Y asterisco, porque estamos usando la denominación Y asterisco para indicar la composición del equilibrio, mientras que el cambio real va a ser solamente una fracción de este. Por lo tanto, suponiendo una eficiencia dada que es menor al 100% o menor a un valor fraccionario de 1, tendríamos el cambio en la composición real. Eso sí, la eficiencia se determina con respecto a la línea de operación. Por lo tanto, lo que trazamos, vemos aquí en líneas punteadas, serían las curvas de pseudoequilibrio. Estas curvas de pseudoequilibrio las podemos usar para trazar las etapas, de manera que en vez de utilizar la curva de equilibrio, utilizamos esa curva de pseudoequilibrio cuando hacemos el trazado de las etapas. Ahora bien, hasta el momento consideramos que teníamos un rehervidor total, de manera que la primera etapa, la que estaba en el fondo, lo consideramos al rehervidor. Aquí hay que notar que no importa si empezamos a trazar las etapas desde la zona superior hacia la inferior o de la inferior hacia la superior, nos daría la misma cantidad en cualquier caso. Ahora, cuando se tiene un rehervidor total, tendríamos algo diferente, al menos en el diagrama. Un rehervidor total, a diferencia del rehervidor parcial, recuerden que en un rehervidor parcial tendríamos una salida desde el rehervidor que corresponde a la línea de productos. Sin embargo, en este caso no vamos a tener la salida ahí, sino que la salida del producto de fondos viene directamente desde el fondo de la torre. Por lo tanto, el rehervidor va a tomar el líquido que ingresa, que sería el líquido, esa fracción que ingresa, y la va a evaporar completamente. En este caso, el rehervidor no funciona como una etapa, porque si bien hay contacto de dos fases, no existe una separación. Todo el líquido que entra sale en forma de vapor, por lo tanto no se puede considerar como una etapa. Si lo vemos de forma gráfica, seguimos teniendo las mismas condiciones, la misma gráfica, pero cuando hacemos el trazado de las etapas, ya la primera etapa desde el fondo no va a corresponder al rehervidor, sino que va a corresponder a lo que sería un plato. La cantidad de etapas total sigue siendo la misma, pero en este caso no estamos considerando eso como el rehervidor. ¿Cuándo puede tener una implicación más importante? Bueno, cuando no tenemos una columna de platos, sino una columna de relleno. En el caso de tener una columna de relleno, toda la composición, el cambio en la composición sobre la línea de operación se debe al cambio efectuado por lo que sería el relleno. Mientras que cuando se tiene un rehervidor parcial, el cambio que vamos a tener al inicio se debe al relleno, y a partir de ese punto es donde inicia el cambio, o iniciaría el cambio producido por el relleno. Entonces, por ejemplo, con un rehervidor parcial, este pequeño cambio se debe al plato, y entonces al rehervidor tenemos que tomar en cuenta la eficiencia del rehervidor en la separación, y a partir de ahí el resto corresponde al relleno. A diferencia de una columna de platos, que el contacto y el cambio es intermitente, en la columna rellena el cambio es continuo, entonces siempre va a coincidir sobre la línea de operación. Bueno, en el siguiente video vamos a ver el concepto de la relación de reflujo limitante, y con esto terminaríamos esta serie de videos.